Esta diapositiva ya la vimos. Esta ya la pasamos. Esta sí la vimos. Esa sí Pero la la vimos. del esquema de tratamiento creo que no me Pues la acuerdo. vimos haber pasado porque van en ese orden. Primero es Ah, esta, luego va esta. Y es que en unos estoy en esta, con ustedes no sé si me quedé en esta. ya pasamos esa parte. Sí, sí. Esa ya la vimos. Sí, ya tengo. Entonces nos quedamos aquí, en el inicio del tratamiento farmacológico. Ok. ¿Cuántos somos? Bueno, yo creo que no sé. Interesará. Vamos a continuar con lo del tratamiento porque pues, sí quiero terminar ya esta parte y es bastante extensa. En el algoritmo de tratamiento, acuérdense que el primer paso son las modificaciones a los hábitos. Ese ya es un paso de tratamiento. Aquellos pacientes que no logran controlar su presión a pesar de los cambios en los hábitos, entonces decidimos iniciarle un fármaco si es que están en un estadio 1, un grado 1. Aquellos que tienen un grado 2, iniciamos tratamiento farmacológico desde el inicio de la consulta, de las visitas, y, y en este caso pueden ser 2 fármacos combinados. Es muy importante determinar cuál es la condición que predomina en el paciente, cuáles son sus patologías, sus comorbilidades, para que en base a eso podamos elegir estas combinaciones. Hay fármacos que en forma crónica van a estar incrementando la presión alta, la presión arterial, y que debemos estar conscientes que esos fármacos no se van a suspender. Pacientes que tienen lupus, que tienen artritis, que están bajo tratamiento de esteroides, pacientes con dolores articulares, donde los AINES van a elevar la presión arterial. Son condiciones propias que van a estar en el paciente todo el tiempo y que también nos tenemos que adaptar a ellos, ¿sí? Entonces, les comenté la vez pasada que tenemos 5 grupos principales de fármacos antihipertensivos de primera línea. Están los diuréticos, los beta bloqueadores, los calcio antagonistas, los IECAS y los ARAS. En una estadística que se hizo, que se ha estado haciendo continuamente, se ha visto que lo que permite al paciente tener un mejor apego al tratamiento
es la comodidad de una sola tableta, una sola vez al día. ¿Sí? Por ejemplo, los ARAs, que son el grupo de los últimos grupos de tratamiento farmacológico antihipertensivo, tiene una vida media de 24 horas, entonces solo se administra una vez al día, y eso hace al paciente, le permite al paciente tener ay, chispas, un mejor apego al tratamiento. Espérenme que se me olvidó grabar esto. ¿Sí? Comparado con otros fármacos que quizás deben darse en 2 o 3 ocasiones por día, y es por eso que los ARAs han tenido también un buen impacto sobre la población hipertensa. Además de que ya comentamos que los IECAS y los ARAs son los que bloquean principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y han demostrado entonces tener un efecto de protección de cardio y de nefroprotección, inclusive algunos de protección a retina, ¿sí? Entonces, bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona siempre lo debemos tener muy en mente, donde sabemos que inicia en las células yuxtaglomerulares la liberación de renina ante un estado de hipoperfusión o una detección de hipotensión arterial. Esta renina actúa sobre el angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina 1, y esta angiotensina 1, al pasar principalmente a nivel pulmonar por efecto de la convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Angiotensina 2 una sustancia potencialmente vasoconstrictora que tiene efectos en diferentes sitios este, a nivel renal, a nivel suprarrenal va a permitir la liberación de aldosterona, va a favorecer la retención de sodio, lo cual va a incrementar el volumen circulante y va a mejorar la perfusión renal, ¿sí? Ese es uno de los sitios donde actúa la angiotensina, y sin embargo también hay efectos sobre vasos, sobre arteriolas, generando una vasoconstricción, un incremento de la presión. Hay otros efectos como son la liberación de catecolaminas, igual por suprarrenales, y la retroalimentación el feedback de las células yuxtaglomerulares, que en este caso pues está alterado y se perpetúa este ciclo de sistema renina-angiotensina-aldosterona causando la hipertensión. Este es el principal circuito. Entonces, muchos fármacos están adaptados a actuar en este ciclo del sistema renina-angiotensina. El primer grupo de fármacos que se estudió fueron los IECAS. Los IECAS son todos los priles, ramipril, captopril, sinopril, perindopril, todos esos actúan bloqueando el efecto de la enzima convertidora de angiotensina, que eso, recordemos, se libera a nivel pulmonar principalmente. Entonces, los primeros ECAs que se estudiaron, como es el captopril, tienen mucho efecto de liberación de bradicinina a nivel pulmonar, y eso genera una reacción inflamatoria y tos, que es uno de los efectos adversos del captopril. Realmente el efecto del captopril original es de 5% de casos llegan a tos, pero bueno, conforme se va generando las fórmulas originales, los IECAS pueden generar un poco más de tos en algunos pacientes, ¿sí? Pero los IECAS actúan a este nivel, bloqueando la enzima convertidora de angiotensina. De los últimos grupos son los ARAS, que son todos los sartanes, valsartán, losartán, telmisartán, nacilsartán, todos ellos actúan en el siguiente paso, que es bloquear la mayor cantidad de angiotensina 2 para reducir toda esta cascada que conlleva, ¿sí? Son medicamentos bastante potentes y sobre todo lo que les comentaba, con un efecto de 24 horas. Otro grupo que inicialmente se manejó mucho al inicio del manejo de la hipertensión, tuvo un auge muy fuerte porque hace unos años, quizás hace 10 años todavía,
considerábamos que la primera línea de tratamiento eran los diuréticos, que teníamos que empezar obligadamente con un diurético y si no mejoraba, agregarle un IECA y si no mejoraba, un calcio antagonista, así. Actualmente los diuréticos siguen siendo fármacos muy frecuentes de uso, pero ya no son obligadamente la primera línea. Yo puedo utilizar diurético en cualquier momento, ya sea como tratamiento inicial o como un tratamiento agregado, pero no es obligatorio que sea la primera línea de tratamiento, ¿sí? Y diuréticos, vamos a ver que hay dos grupos, los que son más antihipertensivos, los que tienen más efecto antihipertensivo, pues es los tiazídicos. El objetivo, evitar la reabsorción de sodio, evitar la retención de sodio y el incremento del volumen circular, ¿sí? Cuando se genera vasoconstricción por el efecto de la angiotensina, pues ahí entran en boga también los calcioantagonistas. A nivel arterial, arteriolar, los calcioantagonistas permiten una vasodilatación más permanente y la reducción de la presión. Los calcioantagonistas tenemos dos tipos, dihidropiridínicos, no dihidropiridínicos, y el efecto principalmente es ese, vasodilatación. Los betabloqueadores, que ya sería el último grupo de los principales, actualmente, bueno, son los LOLes, metoprolol, atenolol, propranolol, el nebivolol, todos ellos. El objetivo es reducir el efecto de la descarga adrenérgica. También generan una ligera vasodilatación vascular, pero en este caso no son la primera línea de tratamiento. Se ha relegado mucho su uso hacia pacientes que requieren de frecuencias cardíacas bajas, como pueden ser los pacientes con cardiopatía isquémica, con angina o infarto. Entonces, bueno, los diuréticos fueron los primeros que se estudiaron y por eso se consideraban los de primera línea. Se agregaron los alfa y beta bloqueadores, que son antihipertensivos muy potentes, que no utilizamos en el día a día para todos los pacientes, pero que existen y que sobre todo los pacientes de hipertensión resistente los llegan a utilizar. Después se agregaron los bloqueadores de los canales de calcio. En el 80 los IECAS, que han demostrado mucho beneficio en evitar la remodelación cardíaca, en evitar la progresión de la nefropatía hipertensiva. En los 90 vienen los ARAS que pudieron haber desplazado a los IECAS, pero realmente su costo a veces es un poco alto y no han demostrado superioridad respecto a los IECAS. ¿Perdón? Realmente en beneficio tienen el beneficio y ARA que IECA, y el costo sigue siendo menor para IECAS, entonces IECAS siguen siendo los ideales. En los años 2000 vinieron los inhibidores directos de renina. Alisquiren fue el único fármaco que se comercializó en México. Sin embargo, en un seguimiento se vio que se incrementaba la mortalidad y las complicaciones renales, entonces salió del mercado. En el 2010 agregan los antagonistas del receptor, se me fue ahorita el nombre. El fármaco se llama sacubitrilo y bloquea ciertos receptores a nivel renal y es un potente, se combina con valsartán, que es un ARA, sacubitrilo, se convierte con valsartán, que es un ARA, y se maneja como antihipertensivo en pacientes que tienen falla cardíaca por una fracción de expulsión baja. ¿Sí? Estos son los fármacos nuevos y en el 2020 pues está ahí en estudio nuevos fármacos inhibidores del receptores de angiotensina 2, fármacos inhibidores directos del receptor de angiotensina 2, que es mucho más selectivo que los ARAS en general, ¿sí?
Las combinaciones, bueno, ahorita vamos a ver. Las combinaciones, aquí está la lista completa de los diuréticos. Adelante igual se los voy a desglosar. Nada más recordarles, hay dos grupos de diuréticos, los tiazídicos y los de ASA o de retenedores de potasio. Los IECAS, que son todos los priles, las betabloqueadores que terminan en LOL, y los calcioantagonistas, que la mayoría terminan en pino, aunque existe el otro grupo que no tiene tanto efecto antihipertensivo, y los sartanes como la antagonistas de receptores. Entonces, el tratamiento farmacológico lo iniciamos a partir del estadio del grado 2, cuando el paciente llega así a la consulta, o bien en el estadio 1, cuando el paciente no ha logrado un buen control con las modificaciones a los hábitos de vida, ¿sí? Y estos 5 grupos se pueden interactuar entre sí. Los IECAS se pueden combinar con las tiazidas, los ARAs se pueden combinar con las tiazidas, se pueden combinar con los calcioantagonistas, se pueden combinar con los bloqueadores de aldosterona, con los beta bloqueadores. La única combinación no permitida es IECAS con ARAs. Hubo un estudio en los 90 del UNTARGET que demostró que la combinación de un IECA con un ARA deterioraba la función renal e incrementaba la mortalidad cardiovascular. Entonces, al bloquear el mismo sistema, se contraponen los efectos y deteriora la función renal. Entonces, IECAS con ARAS no está autorizado su combinación. Hay que evitarlo, no está permitido, pues, ¿sí? Y bueno, los pacientes con hipertensión estadio 1, 30% es más o menos el porcentaje de estos pacientes. Vean que la mayoría de los pacientes hipertensos están en un grado o estadio 2 y requieren un tratamiento combinado. Entonces es muy importante ir definiendo los efectos de cada grupo. Los diuréticos tiazídicos, que son los que utilizamos principalmente, el objetivo de los diuréticos, ¿no? Hay diuréticos tiazídicos, hay diuréticos de ASA y hay diuréticos ahorradores de potasio. Pero como antihipertensivos, los tiazídicos son los que más utilizamos. Estos tiazídicos, pues obviamente evitan la reabsorción de sodio, y como efecto secundario, como efecto de clase, pues podemos tener hiponatremia e inclusive hipocalemia. En los pacientes adultos mayores, pacientes de 70, 80 años, el tener un diurético tiazídico nos puede llevar a un estado de hiponatremia y deterioro neurológico relacionado al fármaco, ¿no? Entonces, en ellos hay que estar vigilando, en estos pacientes hay que estar vigilando los niveles de electrolitos séricos con frecuencia, ¿sí? Los principales diuréticos tiazídicos que utilizamos son la clortalidona o la hidroclorotiazida. Y entonces también se ha demostrado que estos dos diuréticos tiazídicos pueden, en pacientes que ya tienen resistencia a la insulina, pueden progresar el daño hacia diabetes. Tienen una condición donde pueden favorecer la progresión hacia diabetes, y entonces se sugiere que las dosis que se utilicen como antihipertensivos pues sean las mínimas, en este caso 25 miligramos por día para cualquiera de estos dos. La dosis tope de clortalidona es de 50 miligramos al día, entonces hay que utilizar solo la media de la dosis y para con cuidado no favorecer la diabetes en este tipo de pacientes, ¿sí? Los diuréticos de ASA, furosemida, bumetanida, obviamente que el objetivo es eliminar líquidos en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, son los diuréticos preferidos. Su efecto secundario es la hipocalemia, por eso en ocasiones combinamos un diurético de ASA con un ahorrador de potasio. El diurético de ASA genera hipocalemia y el ahorrador de potasio me mantiene esos niveles de potasio, ¿no? Entonces con eso logramos un equilibrio y verán ustedes que hay fármacos combinando estos dos. Obviamente que los
pacientes menos beneficiados de un ahorrador de potasio son los pacientes con insuficiencia renal. Si yo ya tengo un paciente hipertenso en falla renal y le doy un ahorrador de potasio, pues le puedo generar la hipercalemia que por sí sola viene con la falla renal, ¿sí? Entonces, los ahorradores de potasio, en especial espironolactona, es un fármaco que se utiliza únicamente para hipertensión resistente. Cuando el paciente ya tiene 3 fármacos y vamos a elegir un cuarto fármaco antihipertensivo, entonces preferimos espironolactona como potencializador de los otros fármacos. Entonces, en México tenemos hidroclorotiazida muy frecuentemente. La dosis tope de hidroclorotiazida permitida es de 100 miligramos, la mínima es de 25. Idealmente manejamos 12.5 al día, máximo 25. Clortalidona, la dosis máxima permitida es de 50 miligramos por día y en las presentaciones viene de 12.5 y podemos dar hasta 25 miligramos. Furosemida es un fármaco que, les digo, más que antihipertensivo, es para evitar la retención de líquidos y con ese efecto la dosis que utilizamos frecuentemente es de 40. No es la dosis tope del fármaco, sino como antihipertensivo, ¿sí? 40 miligramos al día. La bumetanida es otro diurético de asa mucho más potente que furosemida que podemos utilizar porque furo y bumetanida ambos sí generan cierta saturación de receptores, entonces el paciente se puede volver resistente al fármaco y entonces tenemos que estar cambiando furo-bumetanida para modificar un poco esta situación. Bumetanida, la dosis como antihipertensivo, pues es de 1 miligramo por día. Y los diuréticos ahorradores de potasio, en México tenemos espironolactona, la dosis tope es de 100 miligramos por día y el riesgo es hipercalemia, ¿sí? Ojo con eso. Los IECAS, siguiente grupo que es muy importante, es el fármaco de primera elección en pacientes con nefropatía, en pacientes diabéticos, en pacientes con insuficiencia cardíaca que ya tienen una remodelación por hipertrofia o dilatación, ¿sí? Los IECAS han evidenciado de reducir la morbimortalidad, los ingresos a hospital por insuficiencia cardíaca, la reversión o la reducción de eventos de fibrilación auricular que se dan por remodelación cardíaca. Y además les digo, son nefroprotectores, pero son bien tolerados hasta el estadio 3 de la enfermedad renal crónica. Esto por el hecho de que pueden generar también hipercalemia. Entonces, acuérdense, los pacientes con falla renal pueden, por sí solos, pueden generar hipercalemia y si les agregamos un NIECA y quizás un ahorrador de potasio, pues los podemos complicar, ¿sí? Entonces, es un muy buen fármaco, la mayoría, o hay diferentes IECAS, la mayoría se da cada 12 horas, hay IECAS con efectos por 24 horas, pero pues son un poco más costosos también. Otro efecto secundario es la tos, que ya les había comentado, por la liberación de bradicinina a nivel pulmonar, que es donde se encuentra la mayor cantidad de enzima convertida a angiotensina, y broncoespasmo relacionado a esta liberación de bradicinina. Entonces, pacientes con asma, hay que tratar de evitar los IECAS, ¿sí? O hiperreactividad bronquial, ¿sí? Y bueno, todos los liles, benacepril, captopril, enalapril, son los que tenemos aquí en México, lisinopril, perindopril, ramipril, son los que tenemos disponibles. Perdón, también trandolapril combinado con un calcio antagonista lo tenemos. Las dosis máximas, aquí se las voy a dejar, esas se las tendrán que aprender ustedes. Lo que me interesa es que vean ustedes también las dosis por día. Captopril es uno de los antihipertensivos más a la mano para la mayoría de la población, pero captopril tiene una vida media de 8 horas, entonces idealmente se debe dar 3 veces en el día.
Si ustedes le dan captopril una vez al día al paciente, no le están ayudando en nada porque lo dejan desprotegido el resto del día, ¿sí? Entonces, mínimo, cuando estamos hablando de una dosis de nefroprotección o cardioprotección, son 2 veces al día y como efecto antihipertensivo pleno debe ser 3 dosis al día. Es el único antihipertensivo de los IECAS que requiere 3 dosis al día, ¿sí? Los demás, enalapril, por ejemplo, enalapril, que también es muy frecuente, es obligado darlo 2 veces al día. Ramipril es otro de los que está muy a la mano, es igual 1 o 2 veces al día. Y la mayoría de los nuevos priles se utilizan perindopril, que es de los más nuevos, lisinopril, que también es muy potente, solo se dan una vez al día. Y las dosis máximas, bueno, captopril, que es el más frecuente, es hasta 150 miligramos por día, o sea que la dosis tope sería, perdón, 50 miligramos cada 8 horas. O enalapril, la dosis tope son 40 miligramos al día, para que ustedes vayan aprendiendo esas dosis de los más frecuentes que pueden llegar a tener en su servicio social, ¿sí? Los ARAS, al igual que los IECAS, tienen cierto efecto vasodilatador, tienen una mayor potencia en este efecto de vasodilatación, porque bloquean directamente a los receptores de angiotensina 2, que es vasoconstrictor, ¿sí? A diferencia de los IECAS, no tienen un paso por pulmón, entonces no generan la liberación de bradicinina, ni el broncoespasmo que generan los IECAS, ni la tos, ¿sí? No generan taquicardia refleja, no modifican el gasto cardíaco, no afectan los niveles de glucosa y tienen, igual que los IECAS, el efecto de nefro y cardioprotección, por lo cual en aquellos pacientes que no son candidatos a un IECA porque les genera tos, porque les genera broncoespasmo, porque no son tan potentes, la siguiente opción serían los áratos, ¿sí? Sobre todo en pacientes diabéticos que tienen quizás una hipertensión grado 2 o pacientes con insuficiencia renal en cualquiera de sus estadios. Acuérdense que los IECAS los sugieren hasta un estadio 3 de enfermedad renal crónica. Los ARAS se pueden dar en cualquiera de las etapas de la enfermedad renal, puesto que no tienen tanta afección con la liberación del potasio. Y al igual, les digo, igual que los IECAS, tienen un efecto nefro y cardioprotector. Los sartán, telmisartán, iversartán, candesartán, eprosartán, valsartán, olmesartán, todos estos están en México. Aquí están las dosis máximas. Desafortunadamente, estos son las dosis máximas validadas en los estudios con el fármaco original. Desafortunadamente en México tenemos estos fármacos similares que no tienen una potencia similar, o sea, no tienen la misma potencia que el original, que no han demostrado, no tienen estudios para demostrar que son bioequivalentes y que en mi práctica, por lo menos en mi práctica personal, puedo decirles que sí merma. Si un paciente viene tomando un original de telmisartán, por ejemplo, y lo cambia a un genérico o un similar, requiere en vez de 1, 2 pastillas. Tenemos que duplicar dosis, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, sí tengo varios pacientes que aunque la dosis máxima de telmisartán es de 80 miligramos al día, con ellos tengo que duplicar la dosis porque no tiene el mismo efecto el fármaco similar, ¿no? Eso, les digo, pasa solamente con los similares o los genéricos, pero más con los similares. Ojo, porque en ellos el efecto del fármaco no es el que deseamos, no es tan potente como con el original. Pero bueno, con los originales estas son las dosis máximas.
Candesartán es uno de los fármacos que más ha evidenciado cardio, nefro y protección a retina. ¿Sí? Estos, la mayoría se dan una sola vez al día, a excepción de los sartán, que puede darse una, idealmente se debe dar 2 al día, igual que prosartán, por la vida media que tienen. Vean ustedes que los sartán solo tienen 9 horas de vida media y eso limita un poco el hecho de que a las 12 horas pueda perder su efecto, ¿no? No podemos asegurar que en 24 horas tendrá el mismo efecto que los otros sartáns. Ahí sí recomendamos cada 12 horas por lo menos los sartán. Los calcio antagonistas, estos vasodilatan, relajan músculo liso, músculo cardíaco, disminuyen las resistencias vasculares periféricas, pero también al relajar el músculo cardíaco están contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, porque van a reducir la fuerza de contracción del corazón, generan un inotropismo negativo y entonces en la insuficiencia cardíaca aguda los calcio antagonistas están contraindicados. ¿Sí? Sin embargo, al ser vasodilatadores, tienen muy buen efecto para mejorar el flujo cerebral y coronario. Pacientes adultos mayores que tienen eventos vasculares cerebrales o que tienen angina, son muy buenos fármacos para ellos, ¿sí? Hay un grupo que es el dihidropiridínico, que es el que tiene mayor potencia antihipertensiva, y está el grupo no dihidropiridínico, que no es tan potente como antihipertensivo, pero que reduce frecuencia cardíaca y genera vasodilatación, un efecto similar a los betabloqueadores. ¿Sí? Entonces, estos diltiazem y verapamilo son una opción para aquellos que no toleran betabloqueadores y pueden ser utilizados. ¿Sí? El único efecto, igual que betabloqueadores, es que reducen la frecuencia cardíaca. Entonces, los fármacos que tenemos son los pinos, el amlodipino, el felodipino, el nifedipino, son los que tenemos aquí en México como calcio antagonistas. No hay ni cardidipino y el nimodipino lo utilizamos más bien como un vasodilatador cerebral, más que antihipertensivo, pero es un fármaco de este mismo grupo, es decir, que un paciente que ya tiene nimodipino porque le dio un evento vascular cerebral, lo ideal no es agregarle un calcio antagonista como antihipertensivo, porque son del mismo grupo, ¿sí? Las dosis máximas, vean ustedes, para amlodipino lo máximo son 10 miligramos, al igual que para felodipino, y de nifedipino inclusive nos podemos ir a 40 miligramos cada 8 horas, es decir, 120 miligramos por día, porque nifedipino viene en presentaciones de 30 y de 60 miligramos solo. Entonces nos podemos ir hasta 60 miligramos cada 12 horas. El efecto inconveniente de estos fármacos es que al generar vasodilatación pueden generar un poco de cefalea o rubicundez en el paciente, sobre todo nifedipino, les genera un poco de calor, ¿no? Ellos dicen que tienen calor en la cara. Y pueden generar un poco de edema en extremidades inferiores por insuficiencia venosa. Al ser vasodilatadores, en los pacientes que tienen problemas venosos, varicosos, se puede ver aumentado y puede agravar esta situación, pero no por insuficiencia cardíaca, sino por insuficiencia venosa. Y los no dihidropiridínicos, diltiazem y verapamilo, lo principal es que pueden generar bradicardia y hay que estar vigilando esa situación. Ay. No tengo mi teléfono a la mano. ¿Pudieran decirme qué hora es? Son 7:38. Bueno, me avisan cuando sean las 7:50, ¿no? Por favor. Ok. Ok, gracias. Betabloqueadores es el último grupo de los 5 que comentamos. El efecto es sobre catecolaminas, reducir el efecto de las catecolaminas, el efecto, no bloqueamos la liberación, nada más reducimos el efecto a nivel cardíaco.
Y hay beta bloqueadores no selectivos de corazón, ¿sí? Como son propranolol, timolol, nadolol. Inclusive timolol, nadolol los utilizan más para problemas de glaucoma, más tópicos, y propranolol lo utilizamos como un cronotrópico negativo, como un antiarrítmico, más que antihipertensivo, ¿sí? Tenemos beta 1 selectivos, o sea, son cardioselectivos, atenolol, metoprolol, bisoprolol, que el beneficio es que pueden actuar sobre presión y frecuencia cardíaca sin afectar al pulmón, sin generar broncoespasmos, sin generar otros problemas pulmonares. Y los alfa-beta adrenérgicos, estos beta bloqueadores se están utilizando principalmente para reducir el efecto de las catecolaminas en insuficiencia cardíaca. Más que un efecto antihipertensivo, igual se puede utilizar en pacientes con hipertensión y datos de insuficiencia cardíaca por hipertrofia o dilatación, y son muy bien tolerados. Acuérdense que disminuyen la frecuencia cardíaca, por ende disminuyen el gasto cardíaco y pueden afectar la contractilidad en un evento agudo de insuficiencia cardíaca. Entonces, hay que ir con cuidado cuando se administran los beta bloqueadores en pacientes con estas condiciones. Pacientes mayores que ya tienen bradicardia, que pueden llegar a caer en un bloqueo auriculoventricular, hay que ir con cuidado. Y en los pacientes predilectos son los isquémicos o los que ya tienen insuficiencia cardíaca crónica. Ya hemos visto atenolol, bisoprolol, esta es la dosis máxima, y esto el tiempo que tarda en circulación. Entonces tendríamos que dar por lo menos atenolol 1 o 2 veces al día. El metoprolol se puede manejar con una sola dosis, a veces lo manejamos 2 o 3 veces, pues ya dependiendo de la dosis que manejemos, porque metoprolol idealmente es antihipertensivo, tiene un efecto antihipertensivo, pero también reduce frecuencia cardíaca. Entonces es como de elección en pacientes que tienen, por ejemplo, hipertiroidismo, que tienen taquicardias, que tienen un componente ansioso muy importante. En ellos se prefiere dar metoprolol, pero para reducir el riesgo de una bradicardia importante lo damos repartidos, ¿no? Media pastilla en la mañana, media pastilla en la noche, o a veces media tableta cada 8 horas, para que no sea un efecto tan agresivo y el paciente tenga una bradicardia severa. Y con acción vasodilatadora está el nebivolol, por ser un alfa y beta selectivo. El otro grupo que ya no está en el mercado, pero que conviene que lo escuchen, que lo sepan, es alisquirel, un inhibidor de renina, un inhibidor directo de la renina, que se pensaba que al bloquear renina, pues inhibiera completamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se tenían muchas expectativas en este fármaco y tristemente pues nos hizo ver que renina se libera en muchos sitios, que no es posible bloquearla por completa, y al asociarse con IECAS o ARAS se aumentó el riesgo de muerte cardiovascular y se sacó del mercado. Los alfa-1 bloqueadores, el problema de ellas es que son fármacos muy potentes, inhiben la vasoconstricción por las catecolaminas a nivel arterial y venoso. Entonces generan una hipotensión arterial relacionada con las primeras dosis. Prazosine es el fármaco que tenemos en México y no es como de uso convencional para la mayoría de los pacientes. Son fármacos que muchas veces utilizamos en pacientes con hipertensión resistente, como pueden ser los pacientes con insuficiencia renal crónica. Los agonistas centrales adrenérgicos, metildopa y clonidina, estos los tenemos limitados a lo que es hipertensión en el embarazo, porque no tienen una interacción con el feto, ¿sí? Son los únicos, ni los IECAS. Bueno, también los beta bloqueadores pueden utilizarse con certeza, con seguridad en el embarazo, pero idealmente utilizamos metildopa, ¿sí?
Entonces, es el único antihipertensivo que tenemos ahorita disponible para hipertensión en el embarazo. Y bueno, las dosis máximas de estos fármacos. Prazosin es uno de los que les digo podemos llegar a utilizar en enfermedad renal crónica. La dosis tope es hasta 20 miligramos al día. La dosis mínima es 1 miligramo. Alfa-metildopa, las tabletas vienen de 500 miligramos, podemos llegar a utilizar hasta 3 gramos al día, repartidos en 3 dosis, eso sí, tiene que ser cada 8 horas. Y bueno, hidralazina y minoxidil son fármacos que utilizamos solamente a nivel hospitalario. Hidralazina es un fármaco de uso para terapia intensiva para las crisis hipertensivas. Minoxidil es un antihipertensivo que tiene un efecto secundario peculiar que es el hirsutismo. Entonces, minoxidil no se utiliza como antihipertensivo como tal, pero lo van a encontrar en muchas fórmulas dermatológicas para el crecimiento del cabello. Y he tenido varios pacientes que por calvicie utilizan el minoxidil tópico y les genera hipotensión, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque más de algún paciente puede tener hipotensión por el uso de este fármaco en forma tópica. ¿Sí? Por allí lo van a escuchar. Bueno, entonces, al iniciar un tratamiento farmacológico o al iniciar las modificaciones en los hábitos, lo que buscamos es una reducción de la presión arterial. Una reducción de 10 milímetros de mercurio o 5 en la diastólica, 10 en la sistólica o 5 en la diastólica conlleva a un 15% de reducción de la mortalidad general, a una reducción del 20% en eventos vasculares cerebrales, a un 35% de reducción de complicaciones cardiovasculares y una reducción del 40% en insuficiencia cardíaca. Entonces, un buen control, una reducción, bueno, esto no implica que esté controlado, pero sí una reducción en las cifras de presión arterial pueden hacer la diferencia en cuanto al pronóstico del paciente. ¿Qué tanto debo reducir la presión? Lo ideal es que por lo menos haya una reducción de 20 la sistólica y 10 la diastólica para llegar a una meta ideal de 120-70 o por lo menos de 130-80, ¿sí? Los pacientes de menos de 65 años, los de menos de 65 años, es si el paciente tolera menos de 130-80. Ya habíamos hablado que si el paciente tiene una condición que lo deteriora, si el paciente es frágil y ya tiene más de 60 años, pues le podemos permitir hasta 140, máximo 150 la sistólica. Pero que si ese paciente es activo y está en condiciones de tolerar una cifra baja, pues hay que mantenerlo ahí. Hasta 130-80, 120, 130 en promedio, no menos de 120-70, ¿sí? Una vez instaurado el manejo, la evaluación es cada 3 meses. Vean ustedes que el paciente con hipertensión, cuando se controla, tampoco necesitamos estarlo viendo cada semana, ¿no? El paciente se estresa mucho, pero no es necesario evaluarlo cada semana porque inclusive el efecto de los fármacos antihipertensivos tarda hasta 14 días en establecer una meseta, o sea, va a incrementar su efecto poco a poco y hasta 14 días para ya lograr una meseta de tratamiento. Entonces, si yo empiezo un fármaco antihipertensivo, no voy a ver el efecto a los 3 días. Sí va a ver una mejoría, pero a los 3 días no es el efecto total. Todavía tengo tiempo para estar vigilando esa condición. Entonces, los pacientes después de la primera cita del diagnóstico, si este es un grado 1, se le manda indicaciones de modificaciones a los hábitos de vida y una cita al mes. Si al mes no ha reducido sus cifras de presión, podemos iniciarle fármacos y citarlo a las 2 o 3 semanas para vigilar sus cifras
Y después, cuando logremos un control, las vigilancias son cada 3 meses o cada año, dependiendo cómo el paciente se encuentre. Eso sí, una vez al año, el paciente tiene que ir para que logremos revisar un electrocardiograma, los laboratoriales completos e ir evaluando el daño a órgano blanco que puede existir. ¿Sí? Condiciones especiales. Los pacientes hipertensos con enfermedad arterial coronaria, es decir, los que tienen angina, infarto, que ya fueron revascularizados, que ya fueron cateterizados, en ellos existe una fuerte correlación. Los pacientes hipertensos descontrolados con enfermedad arterial coronaria, hasta el 30% pueden llegar a un evento agudo de infarto. Aquellos que dicen, es que te va a subir la presión y te va a dar un infarto, sí, sobre todo si ya hay un antecedente de aterosclerosis, ¿sí? Principalmente en esas condiciones. Obviamente los cambios en el estilo de vida son lo ideal, son la base para todo este tipo de pacientes, y los objetivos de la presión arterial es menos, lo ideal es que sea menos de 130/80. Igual, insistimos, debajo de 60 años, mientras más lo tolere el paciente, mejor. Por arriba de 60 años podemos tener cierta flexibilidad, pero vean ustedes que el promedio es como 130/80. Entonces, este tipo de pacientes podemos decirles que si se mantienen abajo de 130/80, es bastante aceptable para reducir la progresión. El manejo en estos casos... Ya ¿sí? Son las 7:50. Ok, ya terminó esta... ¿Qué? ¿Qué son las qué? Las 7:50. Ah, perdón. Sí, gracias. Entonces, los IECAS son una condición importante para evitar el remodelamiento cardíaco, para reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca, y los beta bloqueadores para reducir la frecuencia cardíaca y reducir el riesgo de un evento vascular, cardiovascular. ¿Sí? Y los hipolipemiantes, obviamente, si el paciente tiene aterosclerosis, el objetivo es un LDL menor de 55, si el paciente ya tiene un evento cardiovascular. Y el uso de antiplaquetarios es de rutina. En estos pacientes, sí, la aspirina va a ser un fármaco de primera elección. La aspirina no es de primera elección en los hipertensos, ¿vale? No porque es hipertenso debe tomar aspirina. Eso es un mito. Si tiene otros factores de riesgo como dislipidemia, diabetes, enfermedad vascular, entonces sí. Pero no por el simple hecho de ser hipertenso, obliga a darle aspirina. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, doctora. No, doctora. ¿Ya despertaron todos? Me faltaron 4. Bueno,